que en mi caso, todo Listo. me puede contar. Mm, bueno, ¿alguna vez alguno de ustedes se habrá preguntado qué es lo que le da velocidad y potencia a sus computadoras? Básicamente, lo que le da velocidad y potencia a una computadora es un procesador o unidad de CPU. ¿Cuál es una unidad de procesamiento encargada de interpretar las instrucciones de un hardware a través de operaciones ya sean matemáticas o aritméticas? Bueno, antes de empezar con mi tema de lleno, reciban mi cordial saludo. Muy buenas tardes, profesor y todos mis compañeros presentes. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema que en lo personal me pareció muy interesante y es sobre el debate de quién es mejor entre las principales fabricantes de procesadores para computadoras en la actualidad, Intel y AMD. Entonces, mi pregunta sería, ¿quién es mejor que quién? En un pasado, los procesadores de AMD solamente eran una buena opción para máquinas de nivel de entrada y económicas, pero esto cambió mucho con la llegada de sus procesadores Ryzen de serie 3000 y 5000, haciendo que la mayoría de sus procesadores compitan con Intel en casi todo, superando incluso en algunos aspectos específicos. Lo cierto es que tanto Intel como AMD tienen excelentes procesadores, ya sea para juegos o para otras actividades. Así también, ambos tienen sus propias especialidades. Para que mi presentación no sea tan confusa y lo puedan entender mejor, una pequeña comparación a base de ventaja y desventaja por ambas partes. Bueno, en el caso de AMD son procesadores que se caracterizan por su gran rendimiento gráfico y su rentabilidad. Uno de los puntos en los que supera a Intel es su proceso litográfico. Pero hay que comprender qué es el proceso litográfico. El proceso litográfico de un procesador es básicamente la construcción de un chip sumamente pequeño y complejo. Lo que se hace en la actualidad que es utilizar obleas de silicio en nanómetros para así hacer componentes sumamente pequeños y complejos. En el caso de Intel, utilizan 14 nanómetros de dicho silicio y obtienen una densidad de 37,22 millones de transistores por milímetro cuadrado. En cambio, AMD, con la mitad de este espacio, tan solo 7 nanómetros, logra una densidad de 91,2 millones de transistores por milímetro al cuadrado. Esto quiere decir que el proceso litográfico de AMD supera en un 2,45 veces la densidad de Intel, lo que significa que se pueden introducir más del doble de transistores en un mismo espacio. Otro punto en donde sobresale esta marca es de hecho su arquitectura. Y aunque sea el punto donde se encuentre la mayor parte de desventajas, se puede resaltar su eficiencia, puesto que los procesadores de AMD con arquitectura Zen 2 son los primeros en incluir un input-output dentro de sus PCB, lo cual de hecho los hace más simples, más pequeños y por lo tanto mucho más rentables. Esto agrega algo de modularidad, lo que les permite que hagan cambios de forma mucho más abrupta de ser lo necesario. Además del hecho más importante, que es el aumento de su rendimiento a base de solamente agregar más chiplex dentro de su PCB. Y por si se lo preguntan, ¿qué es PCB? Es la placa de circuito impreso. Otro punto donde destaca esta marca es de hecho en su compatibilidad. Es muy bien sabido que para muchos usuarios resulta un problema que sus procesadores no sean compatibles con las placas que cuentan. Y aunque de hecho los procesadores con arquitectura Zen 3 rompan parte de este argumento, los demás procesadores con arquitectura Zen y socket AM4 inferiores representan una mayoría, mientras que AMD con dicho socket ha pasado por 4 arquitecturas diferentes, pero bajo un mismo socket. En cambio, Intel ha cambiado de socket 3 veces, lo cual incluso ha hecho que la mayoría de los usuarios tenga la prerrogativa de irse por AMD con el hecho de cambiar menos su placa y simplemente actualizar sus procesadores. Pero si bien AMD destaca en estos puntos,
Existe un aspecto en específico por el cual Intel debe la mayoría de su preferencia, y es en el rendimiento. Si bien AMD se ha doblegado en lo que hace aumentando una mayor cantidad de núcleos a sus procesadores a velocidades aceptables, Intel se ha fijado en hacer que los núcleos de sus chips sean mucho más rápidos, lo cual presenta una eficiencia individual mucho mayor. A esto se debe básicamente su preferencia, porque la mayoría de usuarios prefiere mayormente la velocidad y la potencia y toma como un punto demasiado secundario el hecho de la cantidad de los núcleos. Pero hay que entender que dentro de esto hay otro factor, y es el factor del precio, puesto que en la actualidad adquirir buenos productos por parte de ambas marcas resultaría un proceso demasiado costoso, y mucho más por parte de Intel, debido a que con la premisa de ser los procesadores más rápidos no han bajado sus precios, sino hasta la salida de sus últimas claves. En cambio, AMD ha ajustado sus precios para ser muchos más competitivos en este aspecto. Pero en mi opinión, es un factor que realmente dista sobre la cuestión que busca alguien superior entre estos dos, puesto que el precio no determina realmente el rendimiento de dicho equipo. Si bien sea más caro o más barato, no dice que sea peor o que sea mejor. Para concluir esto, como hemos podido ver, ambos tienen claras ventajas y desventajas. Lo cierto es que una respuesta o solución solo la puede dar un usuario, depende de sus necesidades. Si bien los procesadores de Intel podrán ser más rápidos y eficientes, AMD tiene procesadores con mejor rendimiento gráfico y además un costo-beneficio muy atractivo. Después de todo, ambas empresas tienen productos capaces de satisfacer todos los perfiles de sus consumidores. Bueno, en esta batalla, para ustedes, ¿quién gana? Muchas gracias por haberme escuchado, a aquellos que prestaron atención. Muchas gracias. Con esto concluyo parte de mi presentación. No pudo ser en grupo, puesto que hubieron ciertos problemas, pero espero que les haya gustado y mayormente que me hayan prestado atención. Así que gracias.